El mito de Sísifo del escritor francés Albert Camus fue publicado en 1942. En sus páginas se relata la historia de Sísifo, un rey que fue condenado por los dioses a empujar una roca cuesta arriba a lo largo de una ladera empinada. Sísifo con esfuerzo cargaba dicha roca pesada hasta la cima, solo para que después la misma roca rodara cuesta abajo y entonces él se daría a la tarea nuevamente de subir la roca. Esto se repetiría indefinidamente. Dentro del esfuerzo de Sísifo, Camus discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida, presentando el mito de Sísifo como metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre. Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Alex Colosía. Y yo soy Diana Gisela. ¿Y qué tal, Diana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy, Gis? Muy bien, ¿tú, Alex? Muy bien. El día de hoy nos encontramos aquí por uno de mis temas favoritos, que es la mitología griega. ¿Qué vamos a hablar hoy, Gis? Vamos a hablar sobre el mito de Sísifo. ¡Qué interesante! El mito de Sísifo nos narra la historia de un rey corintio, el cual presenció uno de los amoríos de Zeus. Cuando fue a acusar a Zeus con el padre de la ninfa a quien enamoró, Zeus, por coraje de haber sido expuesto, mandó a Tánatos, el dios de la muerte, a recobrar su alma. Sin embargo, Sísifo, quien era conocido por su astucia y sus engaños, lo encerró en el calabozo durante varios años en los que nadie murió. Una vez liberado y Sísifo, yendo al inframundo, fue condenado para siempre a levantar una piedra a la punta de una montaña. Pero cada vez que la piedra llega cerca de la punta, ésta vuelve a rodar y vuelve a empezar y será obligado a levantar la piedra por el resto de la eternidad. Muy bien, Alex, ¿por qué fue castigado? Pues como el mito narra, Sísifo era una persona conocida por su astucia y sus engaños. Para empezar, se dice que era un engaño por el coraje de Zeus. Sin embargo, yo considero que fue por las consecuencias de alterar los órdenes naturales y sus propias acciones. Además de que el mito narra que no solamente engañó a Tánatos y a Zeus, sino que engañó también a Hades, engañándolo para salir del inframundo y vivir durante mucho tiempo. Las consecuencias de sus actos lo llevaron a esta condena eterna. Pero ¿tú por qué piensas que fue condenado? Pues siento que fue más por burlar a la muerte, se le podría decir. Uh-huh. Por querer creerse más que los superiores a él. Claro que sí. Pero aquí viene lo curioso. ¿Por qué eligieron este castigo tan peculiar? O sea, si estudias tantito la mitología griega, te encuentras con unos castigos que se le impartían impresionantes. Pero ¿por qué habrán elegido este castigo específicamente? Pero en lo más personal mío, que era para hacerlo enloquecer en su fracaso, ya que todo el esfuerzo de llevar la piedra hasta la cima y de pronto que rodara, es como sentir que nunca avanzas. Puede llegar a esos puntos, como esos puntos en la vida en los que sientes que por más que estás intentando algo, nunca logras tus objetivos. ¿Me explico a lo que quiero llegar? Sí, pues siento yo que fue más como burló varias veces a la muerte. Ajá. Entonces van a hacerlo como que volver a hacer tu castigo una y otra vez y otra vez. Sí, precisamente para que nunca muera y nunca descanse. Uh-huh. Sí, porque tuvo la oportunidad de descansar, no la aceptó y ahora nunca descansará. Eso es un buen punto de vista. Pero necesitamos pensar, ¿qué es lo que podemos aprender de este mito, de este castigo de Sísifo, de su astucia y sus engaños que lo llevaron a ser condenado? Siento yo que está bien el ser, pues, el saber, ¿no? Uh-huh. Está bien saber demasiado, es un don, pero creo que llega un punto en que te quieres creer más o ser, no sé si le podría decir, egoísta. Creo que buscas ególatra en tus palabras. Sí. Sí, egoísta. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Y pues siento que
pues todo está bien, pero tiene como que su límite, ¿no? Está bien saber, pero no pasarse de los límites, no querer hacer menos a los demás. Siento yo que va por esa parte. Creo que tienes razón, porque a fin de cuentas, Thanatos, Zeus, Hades, todos eran estos seres supremamente poderosos y él, siendo un mortal, se burló de ellos y se burló de su poder. Tienes un punto de vista muy interesante y yo también lo veo por el mismo lado de no aprovecharte de los demás. Ujú. Sin embargo, también siento que tenemos que verlo desde un punto de vista no tan negativo como un castigo, sino también como un punto positivo, como que por más inalcanzables que se vean tus metas, tú sí puedes lograrlas. Porque Sísifo nunca va a lograr llevar la piedra a la cima, porque ese era el castigo. Pero nosotros sí podemos. Nosotros en nuestro esfuerzo sí podemos llegar a cumplir nuestras metas por más inalcanzables que se vean, incluso si vuelven al inicio. Por lo menos es mi forma de darle una interpretación positiva a un mito que fue conocido por una interpretación muy negativa. Porque el libro del que se sacó era bastante negativo. Pero no sé, tú dime, Gis, ¿tú qué opinas de este tema? Siento también que va a, bueno, se puede ir a otro tema de que por más que le huyamos a, pues sí, a la muerte, de todas maneras va a llegar. Es algo que no podemos también huir de eso. Eso es cierto, tenemos, a fin de cuentas somos mortales, al Ujú. igual que él, y no podemos seguir luchando con nuestra propia naturaleza. Estos son lecciones que nos dejan el mito y me parece muy interesante y cierto que hasta cierto punto podemos aplicarlas en la vida real, obviamente tomándolas como metáforas que son, ¿verdad? Ujú. Porque yo no quiero llegar a una montaña a subir una piedrota. Tenía, era astuto y la astucia no es necesariamente mala. Puede llegar a ser buena porque puedes llevarla a la creatividad, al punto de ser ¿cuál es la palabra que busco? Solucionar problemas, problemas que tienes en tu día a día. Él era muy astuto, pero él lo aplicaba para sacarse provecho personal. Ujú. No pensaba en las demás No personas. pensaba en las demás personas. Inclusive en parte del mito, él le echa la culpa a su esposa por un plan suyo para volver al mundo de los vivos. Ujú. Entonces él no pensaba ni en su pueblo, ni en su esposa, ni en las personas que no iba a permitir descansar al encerrar a Thanatos. Él pensaba en, jaja, voy a ser inmortal. Pero sí, o sea, sí pensaba en que quería ser más que ellos. Quería ser O más sea, que de que sí ellos. podía burlarlos. Exactamente. Él pensó que tenía el poder de burlar a lo que estaba por encima de él y cuando se dio cuenta que no, ya era demasiado tarde. Ujú. Esto es una prueba de cómo muchas veces nuestros actos, que siempre tienen una reacción, nos regresan. Y, y cuando queremos solucionar las cosas, válgame, malas que hicimos, nos regresan. ¿Alguna vez te has sentido perdido en la monotonía, atrapado en la rutina o simplemente cansado de la cotidianidad? Gracias por seguir con nosotros. Para seguir hablando y viendo más puntos de vista respecto al mito de Sísifo y las lecciones importantes que nos deja, invitamos a uno de nuestros compañeros de clase, Giovanni Orenda. Hola Gio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alex Gis, muchas gracias por Hola. la invitación. Muy bien. Gio, cuéntanos. Tú leíste un poquito más sobre el libro de Albert Camus en donde sacamos este mito, que realmente pues él no lo escribió, ¿verdad? Pero, o sea, él lo extrajo. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre la perspectiva, por qué eligió este mito, de qué trata el libro? Háblanos de esto. Fíjate, es muy curioso el tema de Albert Camus, porque él pues crece entre dos guerras básicamente, o sea, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por lo que salen estos cuestionamientos del el sentido de la vida, ¿no? Después de dos grandes guerras es como, ¿qué rayos hacemos como seres humanos? Claro, Albert Camus no fue el único que lo cuestionó, sin embargo es uno de los más destacables y quien planteaba que muchas teorías filosóficas tenían que
narrarse desde novelas o desde ensayos y no directamente como una teoría. El mito de Sísifo, pues al inicio es un ensayo complejo, o no diría complejo, pero sí es un ensayo que maneja este tema del absurdismo, ¿no? El sentido de la vida, el saber qué sentido le podemos dar como seres humanos. Es muy curioso que ponga el mito de Sísifo como un ejemplo. La reflexión que yo puedo dar de esta parte del ensayo y a la explicación de qué es el mito de Sísifo que lo narra con el cuento es cómo como seres humanos tendemos de querer explicar un sentido a la vida, ¿no? O cómo queremos darnos un sentido de vida. Sin embargo, la vida del ser humano es como la condena de Sísifo, ¿no? Estar queriendo avanzar, queremos progresar, queremos seguir avanzando, seguir seguir desarrollándonos como seres humanos, pero al final de cuentas la vida del ser humano es cíclica. Seguimos trabajando en lo mismo, lo vemos nosotros como por ejemplo, ¿no? Trabajamos, estudiamos, hacemos algunas actividades, nos dormimos y el día siguiente es lo mismo, ¿no? Como esta rutina del ser humano. He leído que es peligroso leer, o no peligroso, pero han recomendado tomar con cierta cautela el libro del mito de Sísifo, porque al final de cuentas lo que plantea Albert Camus es que la vida no tiene ningún sentido. Por eso se le llama absurdismo, ¿no? Sin embargo, el ejemplo es, la vida no tiene ningún sentido. No recuerdo si fue Emile Cioran, me estaría equivocando, probablemente me estoy arriesgando a decir que fue Emile Cioran, pero dice, la vida no tiene ningún sentido. Creo que fue el mismo Albert Camus, pero decía, la vida no tiene ningún sentido, por eso tenemos que vivirla, porque no hay nada escrito, no tenemos nada definido. Sin embargo, seguimos cayendo todavía en esta parte de seguir rodando la roca hacia arriba y luego volvemos a iniciar. Claro que sí, y noto bastante el paralelismo entre nuestra vida siendo cíclica, entre querer seguir adelante y no lograrlo y que vuelva a empezar otra vez el ciclo representado mediante la piedra de Sísifo. Gis, ¿tú querías decir algo? Sí. Ok, pero ¿qué vas a, o sea, por qué ese castigo a él? Ese castigo, pues vaya, ¿cómo lo podemos ejemplificar o lo podemos poner en el contexto humano? Pues al final de cuentas el ser humano es algo muy diminuto en contra de todo el sistema, ¿no? O sea, un individuo no puede generar un cambio significativo en un sistema económico ya globalizado, que en aquel entonces todavía no se utilizaba mucho el término globalización, pero actualmente lo tenemos, perdón. Como seres humanos, como individuos, es muy complicado que podamos generar un cambio en el sistema de estilos de vida que tenemos en general. No sé si considerarlo dentro de nuestro contexto como un castigo, pero es algo a lo que ya estamos sometidos. ¿Me puedes apoyar un poco más, Alex, sobre el mito y por qué llega a este punto Sísifo dentro del mito? Claro que sí. Si leemos un poquito más extra sobre mitología griega, podemos saber que Zeus, a pesar de cómo es de alegre la película de Hércules, Zeus era un ser bastante cruel y muy autoritario, sobre todo con los seres mortales. Zeus tenía amoríos por doquier, tanto así de que existe el chiste entre la mitología de que si Zeus no hubiera tenido amoríos, no existiría la raza humana. Cuando Sísifo se da cuenta de que Zeus se había robado una ninfa para tener un amorío con ella, lo acusa con el padre. Y es Zeus, siendo una persona autoritaria, como menciona Giovanni, respecto a un sistema que no se puede cambiar porque somos seres diminutos, Sísifo, siendo un mortal, no pudo cambiar el poder que tiene un dios. El dios siendo el sistema, el mortal siendo este ser diminuto. Y porque dijo Zeus, mandó a Thanatos a matarlo. Es como el sistema que no se puede cambiar. Y si dice el sistema que se hace algo, se tiene que hacer. Es como nosotros si queremos cambiar nuestra misma rutina de todos los días, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a cambiar el ir a trabajar todos los días? Sí, porque ya está en nuestro sistema. Exactamente. Incluso fuimos educados para vivir así, ¿no? Nos llevan a la escuela desde un principio, nos llevan a estudiar, a que decidamos a qué nos vamos a dedicar por el resto de nuestras vidas. Tenemos que estudiar, después de encontrar un trabajo, después de encontrar el trabajo, pues lo que ya está establecido, ¿no? Pues si te quieres casar, tener hijos, etcétera, hasta llegar a la vejez, ¿no? Y en todo este periodo de tiempo, en estas 5 o 6 ideas que ya planteé,
pues casi todos los días terminan siendo lo mismo, terminan siendo cíclicos, ¿no? Pero a fin de cuentas la naturaleza del ser humano es polifacética, nos encanta explorar, nos encanta intentar cosas nuevas, pero no le conviene a este sistema que hemos creado, entonces todos los días tienen que ser lo mismo por el bien del sistema que está. Y al final termina siendo monótono, termina siendo aburrido, termina siendo un castigo, termina siendo levantar esta piedra para que vuelva a caer y volver a empezar otra vez. Y volviendo a este punto de que el ser humano pues es un individuo tan diminuto, podemos ejemplificarlo como que el ser humano es solamente un chasquido de dedos en toda la historia del universo en el que vivimos, ¿no? Muchas veces nos ahogamos en nuestros problemas, sentimos que el mundo nos viene encima, pero si nos ponemos a reflexionar, tal vez ponerlos muy existenciales, podemos decir, pues solamente soy un milisegundo en la historia de la vastedad del universo, ¿no? De todo este universo en el que vivimos. No somos absolutamente nada. Creo que una reflexión que aparece en la película de Blade Runner, en la primera, uno de los androides le dice a Harrison Ford al final, somos lágrimas que se pierden en la lluvia. Al final de cuentas, en cuántos años nadie se va a acordar de nosotros. Nadie, básicamente, si el universo tuviera ojos, nosotros nunca existimos, básicamente, porque es tan corta la vida de un ser humano en comparación con la historia, para empezar, de la Tierra, ahora de la galaxia, del universo, pues no somos absolutamente nada, ¿no? Creo que meternos esta idea a nosotros mismos, creo que nos quita una carga, pienso yo, de no nos tomemos tan en serio y relajémonos un poco y disfrutemos lo que tenemos como vida y desarrollémonos como seres humanos, ¿no? Sí, eso es lo que iba a decir. Hasta cierto punto puede sonar como la cosa más pesimista del mundo decir no somos absolutamente nada en este universo, pero realmente no lo es, porque si te pones a pensarlo, significa que lo que tú hagas se va a quedar contigo. Tú tienes el derecho de disfrutar esto que tienes, aprovechar lo que tienes, porque al final de cuentas no vas a afectar a nadie, en el sentido de que si tú un día decides dedicar tu vida a esto, eso lo vas a disfrutar tú. Lo vas a disfrutar tú. Y eso es lo que realmente importa, no realmente el pensar en de que, ay, no valgo nada, no voy a dejar mi huella en este mundo. Sí vas a dejar una huella en personas, pero realmente tus acciones se quedan contigo. Y eso es lo que realmente vale de la vida. Era lo que iba a decir, que hay personas que, bueno, en ese tema se lo tomarían muy personal, como que no valgo nada. Exactamente. Y se van así como que se hunden, digamos. Sí, viene de lo que dice Gio, de que se ha dicho que es necesario agarrar con pinzas ese libro por ese tipo de ideas, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, eso es no diría catastrófico, pero y creo que leerlo en estos tiempos en los que venimos del periodo pospandemia, en el que las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, etcétera, han sido más evidentes y ya algunos expertos la llaman la depresión es la enfermedad del siglo XXI. De hecho, es un hecho. Hasta se creó una nueva crisis. La crisis, o sea, se le definió, no creo, porque se le puso como definición la crisis de los 20, porque ahora jóvenes de la edad de los 20 estamos teniendo crisis existenciales de no saber qué querer hacer con nuestra vida. O sea... Y querer saber qué estamos haciendo en este mundo, ¿no? Alguna persona en algún momento me lo comentó. La creación de las religiones, me lo dijo una persona que es atea, dice, la creación de las religiones es una idea desesperada o una acción desesperada para querer explicarnos el qué carajos hacemos en este mundo, ¿no? O sea, muchas veces podemos interpretarlo de esta manera. No digo que esté en contra de la religión, pero pues puede ser una de las explicaciones de por qué intentamos creer en algo. Independientemente si no crees en nada, te estás creyendo en algo en el que no crees. No crees. Exacto. Siento que ahí no es como pasa lo de la pandemia. Siento que fue, o sea, como que a todos nos pasa eso, ¿no? No nomás a los que tienen ahorita 20. No, sí, pero es un hecho que se ha intensificado como nunca en esta época y sobre todo para las personas que venimos de pospandemia y que vivimos el final de nuestra adolescencia o el inicio de la misma en esta época de pandemia. Se disparó como nunca. El tema de los trastornos mentales, ¿no? La depresión, la ansiedad, la ecoansiedad se volvió su propia definición misma
que es esta ansiedad que viene por los problemas ecológicos y de contaminación y en 20 años se va a acabar el mundo porque se van a descongelar los polos. O sea, todo se creó su propia definición. Hay un boom en cuanto al miedo a la incertidumbre y al miedo al ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Pero hasta cierto punto puede reconfortarnos de que en realidad ninguno de nosotros sabe lo que está haciendo y que lo mejor que podemos hacer es seguir la corriente. Ahora que mencionamos los estragos de la pandemia, otro libro, no sé si puede llamarlo premonitorio, y del mismo Albert Camus es La peste, que es esta novela y este planteamiento filosófico que pasaría con una sociedad que sufre una pandemia. Estamos hablando de inicios a mediados del siglo XX, y cómo el libro y la historia, la novela refleja el reaccionar de los diferentes estratos sociales, y al final de cuentas, a pesar de que ya es un libro viejo, refleja muy bien cómo actuamos los seres humanos durante la pandemia del COVID-19, ¿no? Cómo muchas ideas, a pesar de que ya no son, al parecer ya no son recientes, terminan siendo la influencia o terminan siendo Se la vuelven a muestra de repetir. cómo... Sí, básicamente la vida es un ciclo, y los ciclos Lo son que no como... sirve, o que no. como la roca que carga Sísifo. Sí. Sí, Exactamente. Perdón, hice un chiste tonto sobre Bad Bunny. Vamos a ignorar eso. Pues muchas gracias por habernos escuchado y ver. Esto fue un pequeño análisis de lo mucho que pudimos sacar del mito de Sísifo. Y muchas gracias a Alex y Giovanni por habernos acompañado. Gracias por acompañarnos a lo largo de este video. Recuerda siempre que la interpretación es la llave a nuevas perspectivas para el crecimiento del ser.